Es una porción que habla de una realidad en la vida y en el mundo. Y digo una realidad en la vida y en el mundo porque suele decirse que este mundo es una jungla. Que este mundo es una jungla. Y suele decirse también que el hombre es un lobo para el hombre. Está claro que hay una lucha en todas partes. Hay una lucha entre el bien y entre el mal. En tu trabajo. Hay una lucha en cada hombre. El empresario está obligado a dar lo que corresponde. Pero él muchas veces tiene que luchar contra sí mismo para ser justo y dar lo que corresponde. Hay una lucha en los matrimonios. Mientras que Dios ha hecho al hombre y a la mujer ayuda idónea, el uno del otro, buena parte de los matrimonios en realidad se convierten en una guerra en la que uno intenta imperar, intenta mandar, intenta dominar al otro. En las naciones también lo vemos. O sea, las naciones tratan, ya sea a través de la guerra, o ya sea a través de la política, o ya sea a través de la economía, dominar a las otras naciones. Todos están luchando entre todos y la mayor parte de las veces no por una motivación correcta, sino por una motivación equivocada, una motivación que tiene su origen en el mal. Es cierto que este mundo es una jungla. Es cierto que en este mundo hay una lucha que la puedes ver en todas partes. Todos tenemos que luchar contra ello. Hasta el convertido. Hasta el convertido tiene que luchar. El convertido ha sido consagrado al Señor, ha sido entregado al Señor, le ha dado su vida al Señor, ha nacido de nuevo, pero aunque en teoría y en práctica debería de estar teniendo como meta, como norte, como número uno al Señor, resulta que siempre tiene una parte en él que tira para otro lado, que tira para donde no debe. Y ese convertido cuando viene al culto, pues resulta que en realidad a lo que ha venido aquí, además de, no está mal tener comunión con los hermanos, saludar a los hermanos, tratarlos con cariño, ha venido a buscar a Dios. Ha venido a centrarse en Dios. Ha venido a darle 2 horas de su vida a Dios. Y sin embargo, muchas veces tenemos que estar luchando ¿contra qué? Contra la realidad de que hay cosas que nos distraen. Hay cosas que tratan de apartarnos de la meta, del objetivo, del número uno. Pero si todo eso es una realidad, sobre todo, hay una realidad que va aún más, mucho más allá, que es de la que vamos a hablar hoy, y es la que está oculta a los hombres que están afuera, que es la lucha entre el mal y el bien. La lucha de Dios por salvar al hombre. Y la resistencia del diablo por impedir ese objetivo, por impedir esa bendición. Dios quiere salvar al hombre. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios es un Dios de verdad. La palabra verdad se basa, tiene su origen en la raíz fiel. O sea, Dios es fiel. Dios no te engaña. Dios cuando te dice lo que es cierto, lo que es verdad. Dios quiere eso. Pero al mismo tiempo, vemos que hay alguien que se opone, que hay alguien que lucha en contra, que hay alguien que intenta destrozar y deshacer los planes de Dios en nuestra vida, en la vida del mundo. Fíjate hasta dónde llega su osadía
que no solo intenta destrozar los planes de Dios en tu vida, en la mía, en la vida de la gente que está afuera, intentó destrozar los planes de Dios en la vida del propio Dios, en la vida del Dios encarnado, en la vida de su Hijo. Y es de lo que vamos a hablar esta mañana, de esa lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, por la salvación del hombre. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo los capítulos o los versículos 13 al 23 del capítulo 2. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 23. Dice así, Mateo 2, 13 al 23. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecía. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino, y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Probablemente habremos ya escuchado la historia de la huida de Egipto, la historia de Herodes, la historia de la vuelta y de cómo el Señor acabó en un pequeño pueblo llamado Nazaret, preparando Dios su vida para el comienzo de su ministerio. Pues bien, en todo esto que acabamos de leer, en todas estas situaciones y en todos estos años que aquí transcurren, hay una cosa que queda de manifiesto, y es el control de Dios sobre la vida, el control de Dios sobre las circunstancias. Aquí tenemos que Cristo ha venido al mundo. Aquí tenemos que ángeles han anunciado a los pastores que el Salvador ha llegado
Y aquí tenemos que unos magos de Oriente que nos representaban a nosotros los gentiles, vinieron y adoraron al rey de los judíos. Eso es lo que tenemos de aquí para atrás en el Evangelio de Mateo. Tenemos buenas noticias y como hablábamos antes de la lucha entre el bien y el mal, ahora viene la reacción del mal. Y viene la reacción del mal cuando en el versículo 13, después de que los magos se fueron, un ángel del Señor apareció a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ya tenemos ahí la reacción del mal, lo que estábamos hablando antes. Pero también tenemos una señal de que Dios está al control de todas las circunstancias de esta situación. Dios envió a su Hijo, pero Dios no dejó abandonado a su Hijo. Incluso cuando su Hijo era, humanamente hablando, un bebé, un infante, y en teoría nada podía hacer, Dios estaba al control. Las fuerzas del mal se empezaban a desatar contra el Señor, pero Dios estaba al control. Y Dios estaba al control de todas esas circunstancias porque Dios conocía a Herodes. Si seguimos leyendo, vemos en el versículo, al final del versículo 13, que el Señor advierte de lo que podría ocurrir. Acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dios estaba al control por la sencilla razón de que Él sabía que habría oposición. Dios estaba al control porque Dios conocía a Herodes. Dios sabía que Herodes acabaría enterándose del nacimiento del rey de los judíos prometido, del Mesías. Y Dios, que conocía a Herodes, sabía que habría una reacción. ¿Y por qué habría una reacción? Pues mira, el personaje del que ya hemos hablado en algún momento, cuando llegó a gobernar en Judea, de momento se cargó a todo el Sanedrín. De momento. Herodes llega a Judea, se instala en el trono y se carga al Sanedrín entero. En segundo lugar, no solo se carga al Sanedrín entero, después se cargó a 300 jueces judíos. 300 jueces. Después no solo se cargó a los 300 jueces, se cargó a su mujer, se cargó a su suegra, se cargó al sumo sacerdote que era su cuñado, se cargó a 2 de sus hijos. Dios sabía que habría una reacción del mal y además sabía quién iba a ser usado en esa reacción del mal. Porque sabía quién estaba detrás de la reacción del mal. Dios sabía que habría oposición. No obstante, Dios está aquí demostrando el control sobre la situación. En el versículo 14 nos dice que él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Dios estaba al control y Dios había puesto personas allí para que la voluntad de Dios se cumpliera, para que esos planes de salvación que tú y yo hoy, que han sido hechos realidad, podamos disfrutar. Dios tenía que controlar. Imagínate si aquí Herodes hubiera conseguido
su objetivo, tú y yo nos perderíamos en nuestro pecado. Si el diablo, cuando tentó a Jesús, hubiera conseguido su objetivo, tú y yo nos hubiéramos perdido. Hay una lucha continua entre el bien y el mal a día de hoy por la salvación de las almas. Pero en este momento en el que estamos hablando de la historia, hubo una lucha tremenda para impedir ni siquiera la posibilidad de la salvación de las almas. Y Dios estaba controlando. Dios estaba controlando. Dios estaba controlando no solo para dar la salvación a su pueblo, también para mostrar que Él es Dios, Pantocrator, Todopoderoso, que es el que reina, que no hay nadie que pueda oponerse a su voluntad, que no hay nadie que pueda hacerle resistencia. Y Dios controlaba, fíjate hasta qué punto controlaba, que a veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué permite ciertas cosas? Hay muchas cosas en esta vida que no tienen explicación. Si tú crees que Dios es soberano, y yo lo creo, si tú crees que Dios es omnipotente, y yo lo creo, si tú crees que Dios es santo, y yo lo creo, y si tú crees que Dios es bueno, y yo lo creo, hay cosas que no tienen explicación. Lo que ocurrió no hace mucho con Julie no tiene explicación. Sin embargo, es la manifestación de que este mundo no anda bien y de que este mundo necesita un Salvador. Aquí es donde el Salvador vino y donde los planes de Dios se empezaron a cumplir, pero el diablo se estaba oponiendo. Y quiero decirte una cosa, y es que al final el diablo, aunque tiene un ministerio, entre comillas, no es otra cosa que un siervo de Dios. No, el diablo no es otra cosa que un siervo de Dios. Sabemos que es un ser que se opone a Dios. Sabemos que es un ser que trata de estropear los planes de Dios. Sabemos que es un ser que es malvado, profundamente malvado. Pero sabemos que es un ser que tiene límites. Sabemos que es un ser que hace lo que Dios le permite. Sabemos que es un ser que hace hasta donde Dios le permite. Al final, el diablo, intentando quitarle la gloria a Dios, oponiéndose a Dios y haciendo daño a los hombres, todo lo que viene a conseguir es lo que dice el versículo 15, lo que dice el versículo 17 y lo que dice el versículo 23. Mirad lo que dice. El versículo 15 dice, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Había una promesa dada a Israel. De Egipto llamé a mi hijo. Había una promesa. O sea, esa promesa fue primero para el pueblo de Israel, que estaba esclavizado en Egipto y al cual Dios prometió liberar. Pero esa profecía tenía un sentido que iba aún más allá. Y es que de Egipto llamé a mi hijo, estaba hablando de que el Mesías vendría de Egipto. No nacería en Egipto, pero vendría de Egipto. Era una palabra de Dios que, como toda palabra de Dios, debe ser cumplida sí o sí. ¿Y cómo eso podía llevarse a cabo? ¿Qué interés podía tener José y María como siervos de Dios que vivían en la tierra prometida en irse a Egipto? A un país pagano, a un país donde lo que reinaba era la oscuridad. ¿Qué interés podían tener? No podían tener ningún interés, salvo que las circunstancias cambiaran,
salvo que Dios moviera las circunstancias. Y entonces Dios movió las circunstancias a través de ¿quién? Del malo. Dios permitió que el malo encendiera el corazón de Herodes hasta el punto de querer matar a un niño inocente. Y esa situación desembocó en que los padres tuvieron que marcharse a Egipto. Y eso hizo que la palabra de Dios se cumpliera cuando Dios le dice mediante un ángel a José: levántate y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que querían la muerte de él. O sea, el diablo intenta oponerse a Dios, pero no es más que un, entre comillas, precanero de Dios. Él hace lo que Dios le permite, y aunque él se opone y se opone y se opone y intenta sacar los planes de Dios, al final todo lo que hace no es otra cosa que cumplir los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede oponerse a los propósitos de Dios, porque Dios es todopoderoso y porque Dios es santo. Y lo ves también aquí en el tema de los niños. Date cuenta, este Herodes era un hombre malvado. Era un hombre malvado que engendró maldad. Uno de sus hijos, fíjate hasta qué punto era como hombre y como padre, que hemos escuchado que él mató a 300 jueces. Él se cargó al Sanedrín entero, pero entero, no dejó ni uno vivo. El Sanedrín que conoció el Señor Jesús y que juzgó al Señor Jesús no era el Sanedrín de cuando el Señor nació. Es que los mató a todos. Pues bien, este hombre fue capaz de engendrar otro parecido. Otro Herodes, Arquelao, que mató a 3.000 judíos de una ataca. Ese es el tema. Pues bien, Dios había profetizado en su palabra lo que había de suceder. ¿Qué había de suceder? Que su hijo vendría de Egipto. Y había de suceder que Raquel lloraría en su propia tumba. ¿Por qué? Porque morirían un montón de inocentes en Belén y en sus alrededores. ¿Y qué hizo Herodes? Herodes buscando la maldad, Herodes buscando hacer daño, Herodes buscando proteger su reino, y el diablo moviendo a Herodes, buscando estropear los planes de Dios. Todo lo que hicieron fue cumplir los planes de Dios. O sea, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, que no quiso ser consolada porque perecieron. Nosotros tenemos un Dios que es plenamente soberano. Nadie puede estropear los planes de Dios. Es sencillamente imposible. El hombre puede oponerse, el diablo puede oponerse, pero esa oposición está incluida en los planes de Dios. Y en el caso del diablo, al final, solo manifestará la gloria y el poder de Dios haciendo justicia y condenándolo. Y en el caso de los hombres, que también se oponen, Dios manifestará su misericordia, salvando y bendiciendo. Hay una cosita, hermanos, que vamos a ver también aquí. Y es, antes de pasar a la aplicación personal de este texto, en la dirección de Dios. Dios dirige a su pueblo. Aquí vemos las maquinaciones
maquinaciones de Herodes para matar al niño. Aquí vemos cómo el ángel del Señor está dirigiendo continuamente a José para preservar la vida del niño, que no es otra cosa que preservar la voluntad de Dios y los planes de Dios para que Jesús muriera en la cruz por ti y por mí, para que pudiéramos ser salvados. Pero también vemos otro punto más, y el punto es en los versículos 20 al 23. Y dice: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, el de los 3.000 judíos de una atacada, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá y, avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Aquí tienes otra vez. Dios estaba dirigiendo a José para preservar la vida del niño. Y aunque parecía, y de hecho era verdad que humanamente hablando, el obstáculo, el peligro había pasado porque había muerto Herodes Antipas, Dios, que controla todo y al que no se le escapa nada, sabía que todavía iba a haber oposición. Y iba a haber una oposición sangrienta, diabólica, en la persona de Arquelao. De manera que Dios hace que José se entere, lo escuche, lo pise. Y a lo mejor él estaba dudando entre si, bueno, me he enterado de esto, Dios me ha dicho que vuelva a la tierra de Israel, puedo ir a Judá, puedo ir a Galilea, puedo ir a Samaria, ¿a dónde voy? Pero Dios le habla. Dios le habla. ¿Y por qué Dios había permitido que apareciera todavía más obstáculos, que aparecieran Arquelao y aquellas dudas? Porque había de ser llamado Nazaret. El diablo estaba utilizando a un hombre, a Arquelao, y estaba al loro, por si podía romper, podía estropear la obra de Dios, los planes de Dios. Sin embargo, Dios siguió dirigiendo a José, y al final el diablo todo lo que consiguió fue que la palabra de Dios, la profecía de Dios, la promesa de Dios se cumpliera. Porque había de ser llamado Nazareno. Por eso acabó en Nazaret. Tenemos un Dios que controló todo en la vida de su único Hijo. Dios verdadero y hombre verdadero, que se hizo carne por tu salvación, hija mía. Y porque Dios lo controló todo, este niño del que ahora estamos hablando no va a ser un hombre. Y ese hombre llevó una vida de perfección por ti y por mí, cumpliendo toda la justicia, cumpliendo toda la ley que Dios te pide a ti y que Dios me pide a mí. Y ese hombre, además, siendo santo, siendo justo y siendo perfecto, estuvo dispuesto a ocupar el lugar tuyo y el lugar mío en la cruz, y a pagar tu pecado, tu deuda y la mía, y a morir la muerte física y espiritual que deberíamos de haber muerto tú y yo. Y además resucitó para que tú pudieras, creyendo en Cristo Jesús y aceptando su nombre, recibir el perdón de los pecados, recibir la vida eterna, recibir una vida nueva. Todo eso fue real y fue verdad, y ahora se está cumpliendo en tu vida y en la mía, porque tenemos un Dios soberano
que dirige todas las cosas y al cual nadie le mete un gol. Nadie. Ya pueden intentarlo. Lo cierto y verdad es que Cristo Jesús fue preservado en este momento para que pudiera morir en la cruz por ti y por mí. Y si tú crees en Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, tú tendrás vida eterna. Pero aquí también vemos más cosas. No solo vemos cómo Dios guardó a su Hijo, no solo vemos cómo Dios dirigió a José, no solo vemos cómo los planes de Dios no pueden ser jamás estropeados por el maligno, porque Él está derrotado. Él está derrotado. Vemos además también algunas enseñanzas para el día a día de nuestra vida. Como os decía antes, esta vida, a los ojos de mucha gente, es una vida que no tiene sentido, porque es una vida donde el fuerte machaca al débil. Es una vida donde el que siembra no siempre recoge. Y a veces hasta mucho peor, recoge lo que no siembra. Esta vida es una vida que a veces no parece tener sentido y a veces parece ser frustrante. Y claro, todo lo que sucede forma parte de nuestra historia personal. Este texto lo que te está diciendo es que Dios es el soberano de la historia. Dios es el soberano de la historia. Cuando yo era muchacho, para mí era un sueño imposible que el muro de Berlín pudiera caer. Yo veía al comunismo, al enemigo, porque eran mis enemigos. Yo lo veía como una roca firme e inalterable, que eso jamás se demolería, jamás se caería. Sin embargo, llegó un momento en que Dios sopló y el muro se cayó. Y la libertad llegó. Hubo un tiempo hace 500 años en que la gente estaba esclavizada en la oscuridad, en la superstición. Y teóricamente eran cristianos, pero ellos rezaban a los santos, ellos llevaban una vida completamente alejada de Dios. Y de repente, en medio de la mayor oscuridad, primero viene Juan Hus y lo quema. Pero después viene Lutero y a ese ganso no lo pudieron quemar. Y vino la Reforma y el Evangelio se empezó a extender por el mundo y las almas empezaron a ser salvas. Y desde entonces hasta aquí, hace 500 años, la palabra de Dios se predica en la iglesia. Palabra de Dios y punto, sin añadidura de los hombres, o sin corte de los hombres. Dios es el Señor de la historia. No te creas que las cosas ocurren porque sí, ocurren porque Dios, en el fondo, está dirigiendo todo. Pero Dios también es el Señor. Y aquí es donde vamos a la madre del correo. Dios es el Señor de tu historia. Dios es el Señor de tu vida. Dios es el Señor de tu vida. Todo lo que hoy estás viviendo está siendo permitido por el Señor, con un propósito, con una voluntad. Esa voluntad es su gloria, pero además esa voluntad incluye tu salvación, incluye tu bendición. Dios está al control, hermanos. Cuando yo era niño y escuchaba esta historia, claro, a mí me daba miedo que hubiera gente tan mala en este mundo. Y eso te hacía creer que en un momento dado tú podías toparte con alguien así. Pero porque yo no conocía a Dios.
Hay gente en este mundo que vive llena de temor. Llena de temor a la enfermedad, llena de temor a la falta de trabajo, llena de temor a que le hagan algo a sus hijos o a ellos mismos. Pero la buena noticia que dice este texto es que Dios está al control. Dios está al control de todas las circunstancias. Y Dios sabe que va el enemigo a tratar de hacer daño y a tratar de oponerse. Sin embargo, la buena noticia es que Dios tiene la victoria. En este caso tuvo la victoria. En la cruz del Calvario tuvo la victoria. En la resurrección tuvo la victoria. En tu vida, cuando tú naciste de nuevo, cuando tú confesaste a Jesús como Señor y Salvador, cuando tú reconociste que era un pecador necesitado de salvación, Dios tuvo la victoria, porque Dios siempre tiene la victoria. Y lo bueno de esto es que cuando Dios tiene la victoria, tú tienes la victoria. Porque Dios está de tu parte. Te recuerdo que es una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. El diablo intenta hacer daño al hombre. Pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Cristo Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y lo hizo espiritualmente cuando murió y resucitó. Y lo hizo espiritualmente por ti cuando te convirtió a Él, a Cristo Jesús. Pero va a seguir haciéndolo. La obra de Dios en tu vida no terminará jamás. Jamás. Empezó un día cuando tú ni siquiera le conocías y entonces Él fue moviendo los hilos de tu vida para llevarte a la fe salvadora en Cristo Jesús. Ha continuado desde que te convertiste para hacerte a su imagen y a su semejanza. Y para eso Dios utiliza toda situación, toda circunstancia, todos sucesos en tu vida. Todo Dios lo está utilizando. Incluso cuando el enemigo te ataca. Incluso cuando el enemigo te tienta. Porque en el ataque tú ves el poder de Dios protegiéndote y en la tentación, una vez que la has vencido, tú sales fortalecido. Y Dios todo lo que permite en tu vida, desde lo bueno hasta lo malo, desde lo agradable hasta lo desagradable, es sencillamente porque busca tu bendición. Dios está al control. Y si Dios está al control, quiere decir que todo aquello que está sucediendo en tu vida forma parte de su voluntad. Forma parte. Yo recuerdo en una ocasión, Sara estuvo muy enferma. Más de 2 semanas, 2 semanas y media, estuvieron diciendo que mi hija no viviría. ¿Sabes cuál era mi reacción? ¿Sabes cuál era mi deseo? Mi deseo era salir corriendo. Mi deseo era desaparecer. Mi deseo era no saber para no enterarme si a mí me daban una noticia como le dieron a los padres de Israel. Porque creía que no podría aguantar. Y sin embargo, Dios me había puesto a mí en esa situación. Dios me había puesto en esa situación. ¿Por qué? Porque buscaba un propósito. Buscaba un propósito para mi hija, a la cual bendijo, a la cual se le reveló, a la cual le habló, a la cual sanó. Ella pudo ver un milagro de Dios real en su vida. Ese era uno de los propósitos. Pero el otro propósito era trabajarme a mí. Aquí, en el 13, a José se le dice, permanece allí hasta que yo te diga. Pero mi reacción no era permanecer allí hasta que el Señor me dijera. Mi reacción humana era salir pitando. Porque no estaba aceptando lo que Dios quería en ese momento para mi vida. Muchas veces ocurre eso en nuestras vidas, hermanos.
Muchas veces nos negamos a aceptar lo que está ocurriendo en nuestra vida. ¡Es que estoy en paro! Vale, estás en paro. Aprende a depender de Dios. Porque seguramente es lo que Dios está buscando cuando permite esa situación. Es que estoy enfermo. Vale. Aprende que Dios es Jehová Rafa, aquel que sana. Porque Jesús no solo llevó tus pecados y los míos sobre la cruz, también llevó nuestras enfermedades. Es que tengo problemas en mi casa con mi mujer o con mi marido. Muy bien. Dios te está dando la oportunidad de que aprenda en vivo y en directo que el amor todo lo cree, que el amor todo lo perdona, que el amor nunca muere. Dios está permitiendo en tu vida y en la mía todo aquello que Él tiene previsto para formarte. Para formarte. Para formarte, ¿a qué? A su imagen y a su semejanza. Entonces, cada situación que nosotros vivimos, cada día que nosotros vivimos, es una oportunidad para ver la gloria de Dios y para ser moldeado conforme a la imagen de Dios. Dios está al control de tu vida. No tienes por qué temer nada. José, el padre adoptivo del Señor Jesús, podría haber estado temblando en cada momento. No solo se enfrentaba a gente que quería matar a su hijo adoptivo, y probablemente a él y a su mujer. Se enfrentaba además a un rey que tenía poder. Y probablemente era consciente de que se enfrentaba además porque él sabía. Dios le había revelado quién era su hijo. Probablemente él sabía y era consciente de que se estaba enfrentando además al maligno. Pero José no tuvo miedo. Porque sabía que todo estaba bajo las manos de Dios. Aquello que Dios permite en tu vida es para su gloria y es para su bendición, para tu bendición. Permanece allí hasta que ese propósito por el que Dios te lo ha dado se cumpla. La vida cristiana, hermanos, es una vida que va por etapas y con esto voy a terminar. Esta fue una etapa en la vida del Señor. Su nacimiento, su exilio, su niñez, su adolescencia, su juventud madurando bajo unos padres. Todo estaba ordenado ¿para qué? Para que él llevara a cabo un ministerio de salvación que terminaría en la cruz y en la resurrección por ti y por mí. Jesús vivió una serie de etapas que cumplían la voluntad de Dios en su vida. El pueblo de Israel atravesó el desierto desde la esclavitud a la tierra prometida, al paraíso, a través de etapas. No la hizo en un día. Y en cada una de esas etapas el pueblo se movía cuando la nube se movía. El pueblo no se movía cuando él quería. Y el pueblo tampoco se movía en la dirección que ellos querían. Se movían en la dirección que Dios marcaba y en el tiempo que Dios marcaba. Dios tiene un tiempo para cada propósito en tu vida. Dios tiene un tiempo para cada proyecto en tu vida. Si yo me como una manzana que aún no ha madurado, probablemente me deje los dientes. Pero si me la como en su momento, estoy seguro que la voy a disfrutar. Dios tiene planes para ti.
esos planes son como dice el Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Antes, chungos. Después se pasó la ropa. Dios tiene un tiempo para tu vida. Pero todo está bajo su soberanía. No lo olvides nunca. El Hijo de Dios estuvo sometido a la voluntad de Dios y ahora está a la derecha del Padre, reinando e intercediendo por nosotros. Y tuvo muchas luchas, pero de todas ellas le sacó Dios. Nosotros que somos hijos de Dios, vamos a tener luchas y vamos a tener oposición. Y se va a ver de muchas maneras, tanto con oposición personal por parte de gente, como con problemas, con escaseces, con enfermedades, con tragedias a veces. Pero lo cierto y verdad es que también contamos con el mismo Dios. Un Dios que todo lo controla. Y porque todo lo controla, todo lo lleva a la consumación. Los planes que Dios tiene para tu vida se van a cumplir. No te preocupes. El problema no está en Dios, el problema está en ti y en mí. En que puede que no lo creamos y debemos creerlo. En que puede que no aceptemos la voluntad de Dios para este día, para este momento, pero el Señor te dice, permanece allá hasta que yo te diga. Y puede que a lo mejor queramos tomar nuestro propio camino, pero lo cierto y verdad es que el pueblo de Dios en el desierto andaba cuando se movía la nube, se paraba cuando se paraba la nube e iba bajo la nube. Era el Espíritu de Dios el que guiaba la nube y ellos iban por donde Dios marcaba. Si haces eso, si te dejas guiar por el Espíritu de Dios, por la providencia de Dios, que no es otra cosa que la voluntad de Dios para tu vida, sus planes serán cumplidos en ti a la perfección. En el caso de Jesús fueron cumplidos a la perfección para nuestra salvación. Y en tu caso y en el mío, si tenemos esa actitud, los planes de Dios serán cumplidos a la perfección para nuestra bendición. Porque Dios quiere tu bendición. Dios la quiere. Y además Dios tiene el poder de cumplirlo. No seas tú el obstáculo y no seas tú el tapón. Cree